Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Estamos contentos de estar con ustedes aquí nuevamente. Hay mucha enfermedad. Entiendo la desesperación que debe tener la mamá de ese niño, la familia del pastor Moreta. Tenemos un niño que no reacciona. Es doloroso y triste. Pero lo ponemos en tus manos, Dios. Amén. Para que tú seas con ellos el consuelo, que tu propósito sea visto y entendido. En esta semana que ha comenzado, estuvimos el lunes hablando sobre el juicio investigador y descubrimos, y así lo vimos en la Biblia, que bíblicamente el juicio investigador es totalmente bíblico. Esto no es un invento que se han inventado los adventistas, porque es algo nuestro. Nosotros predicamos eso, es de nuestra doctrina. Los otros evangélicos que usan el evangelio pues no trabajan el santuario ni este tema, que se encuentra claro. Ya lo vimos en el libro de los Hebreos, que vimos todos los apoyos bíblicos de que verdaderamente el juicio investigador es una doctrina, es una verdad, porque las doctrinas son verdades, una verdad bíblica, y más aún que está en proceso en este momento. Eso nos debe preocupar más, ¿verdad? De que está en proceso en este momento, y entendemos que antes de que Jesucristo venga, ese juicio debe ya haber sido procesado. Debe estar todo claro, y entonces Jesucristo vendrá a buscar los suyos, sido justificados para vida eterna, y los que no han sido, los que han sido condenados para condenación eterna. Eso es algo bíblico claro, y no debe quedar duda en nosotros de esa verdad bíblica, que no es, como dije, un antojo o un capricho o una interpretación de los adventistas del séptimo día, sino que el libro de Hebreos y otros textos más nos dicen que es claro, que hay un juicio que está en proceso, que comenzó en el 1844 y terminará antes de que Jesucristo venga. Y cuando Cristo venga, ya todo estará consumado. La Biblia dice que después que termine ya habrá un tiempo, ¿verdad? Habrá un tiempo que regresará muy corto. Y el que sea pecador, que siga pecando. El que se crea justo, que siga siendo justo, porque ya todas las cosas han sido consumadas. Pero es importante saber qué cosas suceden en ese juicio investigador. Importantísimo eso, y vamos a ver hoy y mañana, vamos a estar viendo en estos dos temas, que es parte 1 y parte 2, cómo Jesucristo, cómo Dios ha hecho provisión para que los que en Él confíen puedan salir airosos en ese juicio investigador. Al ser humano sucumbir a la tentación de Satanás y pecar le creó un gran problema a Dios. Pero también sabemos que Dios es experto en problemas grandes. Y decimos amén. Amén. Gloria a Dios, porque eso es un problema grande, ¿verdad que sí? Dios quiere reunir nuevamente todos los seres del universo, quiere terminar con la situación del pecado. 6,000 años yo creo que es suficiente, verdaderamente. El dolor que hemos sufrido nosotros, sus criaturas, la pérdida de nuestros seres queridos, la pérdida de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, familiares, la crueldad de ver niños muriendo, abandonados, destruidos, hogares destruidos, robo, vandalismo, yo creo que es suficiente. Y Dios también ha dado suficiente tiempo para que, y es el propósito,
que los seres que quizás crearon se quedaron con dudas. Estamos hablando en el cielo, porque esto comenzó en el cielo. Que se han quedado con dudas, puedan ver en este tiempo, 6.000 años de historia del pecado, y jamás vuelvan a tener algún tipo de duda o pensamiento sobre el carácter amoroso y piadoso de Dios. Esta es cuestión de Dios reivindicar su carácter. Y es posible que hayan todavía seres que sin ver este marco, por eso hablamos de los libros, ¿verdad? Que hablamos el día pasado, ayer, el lunes, hablamos de los libros y qué cosas habían en los libros. Y la Biblia nos dijo las cosas que habían en los libros, pensamientos, actos nuestros, que están allí registrados. Y como los ángeles no son omniscientes, pues no conocen, o si han visto se les olvida. Y es necesario que estos escritos estén ahí vivos para que cuando se presente la prueba y Dios decida presentarte por la hermana Doris, ellos puedan decir verdaderamente sí. Puede ser, está cualificado para ser partícipe del reino de los cielos y estar con nosotros, todos. Porque no es para Dios, vimos que no es para Dios. Dios no necesita un libro para saber las cosas que ha hecho Jesús, las cosas que ha hecho Ramón, las cosas que ha hecho inclusive el pastor Moreta. Dios no necesita eso. No necesita un libro o alguien que le apunte las cosas porque Él no lo sabe todo. Ahora, los seres creados que no son omniscientes necesitan. A veces usted necesita buscar un documento para, espérate, déjame ver, para acordarme si es verdad. Aquello sucedió así, 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 y este ha sido el resultado, verdaderamente, sí, es cierto. ¿Es cierto lo que se le imputa o es cierto lo que se dice de esa persona? Sí, porque lo hemos visto. Sí, es cierto que Colón descubrió América, sí, está en los documentos y la historia. Está ahí, la leemos y vemos y nos convencemos de que sí, que sí es realidad. Colón descubrió América. Pero Dios no, los ángeles sí, igual que nosotros. Como seres creados necesitamos. Así es que usted puede estar tranquila y conforme de que Dios no necesita saber lo que usted hace. Pero se creó ese gran problema. El problema es que Dios solo puede, mire este problema, Dios solo puede permitir que ingresen al cielo personas que sean absolutamente perfectas. ¡Wow! ¡Qué problema! Ahora sí que esto se está poniendo un poquito difícil. Si hay alguna falla en nuestras vidas, quedamos fuera. La cosa es que, aunque Dios nos ama y quiere que estemos en su reino, cada uno de nosotros, imperfectos, no somos perfectos. Somos imperfectos. Si hay alguno perfecto aquí, que levante la mano. Yo no me atrevo a levantar. Yo conocí un perfecto nada más. A lo mejor de nombre. Mi barbero se llamaba perfecto. No, y sabe que mi cuñado se llamaba perfecto en el mundo, pero no era nada de perfecto. Muy imperfecto, pero era buena gente, aún con sus imperfecciones. Y todo eso nos descualifica completamente para poder ingresar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos Dios quiere un pueblo perfecto. Sí. Así es que estamos descualificados, un gran problema. ¿Y cómo llegaremos? ¿Cuál es la solución en ese problema? Bueno, pues la solución en ese problema vamos a descubrirla pronto. Permítame orar. Amén. Y comenzamos a ver cuál es la solución a ese problema de seres imperfectos que te quieren y desean, y Dios desea también que lleguen al reino de los cielos y compartir la eternidad con los ángeles, con los seres creados en el universo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de presentarnos ante tu pueblo y llevar tu mensaje, un mensaje de amor, de justicia y de paz. Gracias. Pido que me ayudes en este momento. Amén. A poder hablar las palabras
de tu Santa Biblia y de este mensaje, que es un mensaje tan importante para toda la humanidad. Te damos gracias anticipadas por Jesús. Amén. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe por tu palabra. Amén. Quita de nosotros lo que inspira, Señor, para que tu Espíritu pueda morar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a resolver el problema. Dios es un Dios de grandes. Si hay un problema grande, nosotros tenemos un Dios muy grande. Amén. Mucho más grande que cualquier situación, porque Él conoce todas las cosas y permite que las cosas sucedan. Y nada sucede sin que Él lo haya permitido. La solución de Dios al problema lo vamos a encontrar en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 3. Verso 20 en adelante. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Y leemos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, hablando de Dios. Y está hablando a Pablo, a los romanos, el libro de los Romanos, y está hablando de que no hay justo ni siquiera uno. Habla del poder del Evangelio, de la culpabilidad del hombre y del justo juicio de Dios. Y aquí está hablando de los judíos y la ley y presentando el Evangelio. Dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Voy a seguir leyendo y después hasta el verso 24 y después comenzamos a explicar. Pero ahora, dice el verso 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y decimos gloria a Dios por la ley. Amén. Estamos hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Cuando aparece casi siempre en la Biblia el reflejo la ley, cuando habla de la ley de Dios, se refiere mayormente a los 10 mandamientos. Cuando dice la ley de Moisés, pues se refiere a la ley de los sacrificios, la ley que hemos visto cuando estudiamos el santuario, y en este trimestre se está estudiando el santuario, y otros 613 leyes que Dios también le dio a Moisés. Moisés escribió en su libro para conducta de un pueblo elegido y escogido por Dios. Y esa ley mosaica era el estilo de vida que Dios quería que su pueblo viviera. Y esa ley de Moisés, de los sacrificios, reflejaba y era como un antitipo de lo que iba a venir, de Jesucristo. Esa ley de sacrificios que se hacían en el santuario, todos los compartimientos, todo lo que había, todos los materiales que habían en el santuario, todo reflejaba a Jesucristo. Así es que esa ley mosaica era una ley que enseñaba al pueblo
e ilustraba al pueblo de ese sacrificio que Dios en un tiempo haría. Y cuando habla aquí, dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Es que los profetas hablaban de Jesús. ¿Sabe que Jesús es el espíritu de toda la profecía? En Jesús, todo profeta hablaba de Jesús. Y puede verlo. En exclusivo Isaías. Isaías habla de Jesús y la restauración hermosa de Jesús, la restauración del Israel espiritual en este tiempo. Y es interesante que esta ley que habla en este caso está hablando de los 10 mandamientos. Estamos hablando de la ley mosaica. La ley mosaica terminó a Jesucristo ser clavado en la cruz. Ya no había que hacer más ningún sacrificio. El sacrificio pleno se cumplió. Asimismo los profetas lo dijeron. Asimismo la ley también nos llevaba a eso, de que un día vendría la ley sacrificial, uno que moriría en la cruz. Amén. Ese sería el Mesías, ese sería el ungido, el que Dios ha preparado. Y se dio como todo, como se dijo, lo dijeron los profetas. Salió del cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4, que saldría la mujer del vientre de una virgen, nacería Jesucristo. También Isaías lo decía, que en Belén saldría el que traería paz al mundo. Y ese fue el sacrificio que se dio en la cruz. Jesucristo, cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando fue crucificado Jesucristo en la cruz, todo el sistema sacrificial fue clavado en la cruz. Todo eso que inclusive el pecado fue clavado en la cruz. Pero específicamente aquí estamos hablando de esa ley, de la ley de los mandamientos, de la ley moral de Dios. Y dice que ya que por las obras de la ley nada de nosotros que nosotros podamos hacer, hermanos, tenemos que estar claros en eso, nos da propiedad para nosotros poder hacernos del reino de los cielos. Porque la ley, según Gálatas 3:24, lo que hace es llevarnos a Cristo. La ley nos hace ver el pecado. Dice que la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado, y lo confirma Gálatas 3:24. Y en Filipenses 3:19, me gustaría que habláramos de eso. Pablo nos habla. Filipenses 3. Filipenses 3, 7 y 9. Vamos a ver lo que nos dice el hermano Pablo. Porque Pablo entendió muy claro eso. Pablo entendió que en él, aun siendo Pablo un gran fariseo, y Jesús le está explicando aquí, le habla a los fariseos sobre la ley. Los fariseos entendían que guardando la ley, y le añadían inclusive cosas más a esa ley, como de caminar tanto, un montón de cosas le añadían, que si caminaba hasta tanto, ellos lanzaban una piedra y hasta allí puedes caminar. Y Pablo era un gran fariseo, y él entendió eso, entendió que por las obras nada de lo que se podía haber hecho podía garantizar el reino de los cielos, que es lo que todos nosotros ansiamos, ¿verdad que sí? Participar del reino de los cielos, vivir eternamente. Pero cuantas cosas, dice Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice él, que lo he perdido todo y lo tengo por basura, decía el hermano Pablo, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo en mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué interesante, en el verso 9, cuando él dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Queda claro que por guardar la ley nadie se salva. La Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, debemos creer. Obedecemos y guardamos la ley porque la ley nos identifica el germen, nos identifica el virus, nos identifica la bacteria que daña nuestro cuerpo, que es el pecado. Entonces es necesario conocer la ley, guiarnos, que sea un ayo, le llamaba Pablo. Y nosotros debemos entender eso. Debemos entender que la ley está y mirarnos en ella. Porque la ley te va a decir a ti si estás pecando. Y abarca mucho. Son 10 preceptos, 10 mandamientos. Pero esos mandamientos abarcan toda la vida verdaderamente del ser humano. Todas las necesidades, todas las inquietudes. Porque nada más de decir no matarás. Bueno, la gente cree que a veces matar solamente es coger a alguien y quitarle la vida. Pero también se matan reputaciones, se matan autoestima. A veces usted puede estar encima de una persona, no darle ningún tipo de respiración y dejarla hacer nada y termina la persona con la autoestima bajísima, muerta. Por un jefe cruel, un esposo cruel, o cualquier persona que no permita que las demás personas puedan caminar y funcionar libremente. El carácter de Dios es tal que nos permite inclusive no obedecer si no queremos obedecer. Es permisivo, Dios te da la oportunidad. Te dice lo que es bueno, lo que es necesario, y tú ejecutas lo que tú desees. De otra manera, los que están observando pensarían como muchos piensan. Algunos dicen, oye, pero ¿y por qué Dios no acabó con Satanás rapidito y dejó que pasara tanto dolor, tanta angustia y todo este tiempo que hemos pasado? Si lo hubiera hecho, ¿qué pensarían los ángeles que se quedaron con dudas, que se engendró duda en ellos? ¿Qué hizo Satanás? Bueno, cualquiera tiene que obedecer a este, porque el que no lo obedece lo liquida. Y ese no es el carácter de Dios. Dios no obliga. Dios te dice, te tengo este camino y este camino. Este camino te lleva a la vida eterna y este camino te lleva a la condenación y a la destrucción eterna. Pero tú tienes que elegir, porque Él nos permite a nosotros libre albedrío. Y en ese libre albedrío nosotros tenemos la libertad de decidir lo que queremos para nuestra vida. Él nos aconseja, ahí está la vida, la muerte, te aconsejo la vida. Pero es su decisión. Por eso, en estos tiempos donde vemos que las cosas están tan difíciles, en estos tiempos que vemos que el tiempo se está acabando, que vemos las señales, que Jesucristo está a la puerta, lo sentimos en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, de que Jesucristo está cerca. Y yo te digo, ¿y qué tú estás haciendo? ¿Estás caminando en el camino que Él te ha indicado? ¿O estás caminando en el camino que tú deseas caminar? No tienes que contestarlo. Analiza y mira, estés atento a cuán gran amor Dios ha tenido por nosotros. Porque por medio de la fe
por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo, un hombre muy conocedor del pecado, encontraba en él, capítulo 7 de Romanos, encontraba en él una gran situación. Pablo decía, me encanta el apóstol Pablo, Pablo decía, porque lo que hago, capítulo 7, 14, 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oye, ¿cómo es esto? Y decía el apóstol Pablo, el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo descubrió el apóstol Pablo. Que el mal está en mí, dice él, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mire qué interesante. Su hombre interior, su hombre espiritual, se deleitaba en la ley de Dios. Pero él veía y dice, veo que hay otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Pablo estaba viviendo el nuevo pacto completamente. Pablo tenía en su mente la ley de Dios, y Pablo tenía en su mente el Espíritu de Dios que lo ayudaba a agradarse de la ley, así lo dice. En mi interior me agrado de la ley, me deleito en la ley. Pero veo otra ley en mis miembros. Esa es la lucha del cristiano, hermano. Esa es la lucha que vivimos día a día, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él, viendo que no puede hacer nada contra el pecado, me imagino angustiado por lo que está surgiendo dentro de su hijo. Identifica espiritualmente, me gozo en la ley, y me gozo en los parámetros que Dios me pone, en esa verja que me pone, en ese vallado que me pone, me deleito ahí dentro. Pero dentro de mí hay otras cosas que quieren sacar la cabeza, como decía el pastor Majero. Sacar la cabeza y hacer cosas y deleitarme en cosas que no agradan a mí. Termina diciendo, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la paga del pecado es muerte, y él tenía claro. Él mismo lo dice aquí en Romanos. La paga del pecado es muerte, y en mis miembros está el pecado, en mi carne está el pecado. ¿Cómo me libro de él? Dice el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¡Wow! ¡Qué terrible! Gracias a Dios. En el verso 8, en el capítulo 8 comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo. Amén. Aleluya. Porque si no estuviésemos condenados, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Mire qué interesante después de vernos como somos verdaderamente. El verso 21 nos debe dar mucho gozo. Gloria a Dios. Pero ahora, dice, y a mí me encanta cuando en la Biblia yo encuentro pero ahora, o veo esos pero. Sí, Ramón, tú debes morir, pero. Sí, soy pecador, pero. Esos peros me encantan cuando los veo en la Biblia. Gloria a Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y yo digo aleluya. Amén. Testificada por la ley y por los profetas. San Juan 5:39. Jesús, hablando
los fariseos judíos, les dice: oigan, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ella está la vida eterna. ¿Cuáles escrituras ellos estudiaban? ¿Cuáles eran las escrituras que ellos tenían? El Antiguo, el Pentateuco, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la Biblia que tenía para el tiempo de Jesús. El primer escrito de la Biblia son las epístolas de Pablo, y creo que la primera, según los que conocen de eso, fue escrita en el año 47. O sea que antes que eso, los evangelios cerca del 60, el 90, el Apocalipsis el 90, y otras cartas ya que casi en el primer siglo. Así es que lo que existía era el Antiguo Testamento, lo que existía era la ley y los profetas. Esa era la Biblia. Y la ley y los profetas hablaban de Jesús. Gloria a Dios. Y ellos sabían que había de venir. Por eso, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, manifiesta por la justicia de Dios y testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Gloria a Dios. Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice el apóstol. Hay un relato en el libro de los Hechos. Vemos el libro de los Hechos y el capítulo 10, muy conocido por todos nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la azotea de una casa con hambre? Y se durmió. Es difícil dormirse con hambre, pero él se durmió, esperando quizás que se le preparase algo de comer. Y de hecho, como tenía hambre y se durmió, el contexto del sueño, ¿de qué se debe ser? ¿De comida? Pues si está hambriento, va a soñar con comida. Si a lo mejor hubiese estado pescando, pues soñaba con peces y mares y aguas y demás. Pero tenía hambre. Así es que el Señor le presenta un lienzo. Y en ese lienzo le presenta a animales inmundos. Y le dice, no leemos todo por cuestión de tiempo: Pedro, mate y come. Y Pedro dice: pero Señor, es que yo ninguna cosa inmunda he participado y he comido, ¿por qué me dices eso? Dice: no le digas inmundo a lo que yo he santificado. Y de momento había también unos gentiles de Cornelio, que el Señor se le había presentado un ángel y le había dicho: mira, ve a tal sitio, allí vas a encontrar a una persona tal y dile que venga y les hable del Evangelio. Entonces Pedro se encontró con las personas, llegaron, Pedro vio que eso era obra de Dios y fue con ellos. Pero Pedro tenía un problema. Pedro entendía, como fariseo, que él no podía juntarse con los gentiles. Pedro venía de esa cadena que arrastraban los judíos, de que solamente Jesús y Dios era de ellos, que ningún gentil podía ser beneficiado por la gloria de Dios y la salvación, que la salvación se encontraba por las obras de la ley, porque Pedro era fariseo. Inclusive Jesús era del clan de los fariseos también. Estaban los fariseos, estaban los esenios, saduceos, y el grupo herodiano y cosas. Había unos cuantos grupitos, pero este grupo era el grupo más, vamos a decir, fiel a la ley, y eran fieles a la ley y a los profetas, y no entendían que la ley y los profetas hablaban de Jesús.
No entendían que Jesús era el espíritu de la profecía, la esencia de la profecía, era Jesús. Difícil para entender, tuvieron que ver para tocar, como los egipcios, como aquellos hititas, las primeras generaciones que ponían una cosa gigante y unos ojos bien grandes. Usted que da clase de historia, ¿verdad? Sí, había unas esfinges enormes de grandes y con ojos grandísimos, porque decían, bueno, si es Dios tiene que verlo todo, y le hacían unos ojos enormes. Tenían que ver y tocar. Y el pueblo de Dios, Jesús le dice, oye, pero ustedes escudriñen las Escrituras, entendiendo que en ellas está la vida eterna, pero yo estoy aquí y no me ven y no me conocen. Inclusive lo llevan a la cruz del Calvario. Tremendo. A veces cuando se queda esa venta, yo le doy gloria a Dios, cuando personas deciden unirse al pueblo de Dios, cuando personas deciden rendirse a los pies de Cristo, cuando las personas entienden que solamente en Cristo hay salvación y que quieren sellar su vida con Cristo y dar testimonio al mundo a través del bautismo de que sí, quiero unirme al cuerpo de Cristo, entiendo que solamente en Cristo hay salvación. Gloria a Dios, y me gozo cuando las personas deciden disfrutar de los beneficios que disfrutamos nosotros también, porque hay beneficios al vivir por Cristo y al estar con Cristo. Las situaciones seguirán, los problemas seguirán, pero se pueden resolver mejor, se pueden asimilar mejor, se pueden soportar mejor cuando usted tiene su esperanza y su fe puestas en las manos de Cristo. Amén. Solamente en Cristo. A veces no pueden entender, pero ¿cómo puede sentirse tranquilo? ¿Cómo puede sonreír sabiendo que su hijo está preso? ¿Cómo puede hablar de las cosas como sucedieron cuando le destruyeron todo en su casa? ¿Cómo puede hablar de ese hijo que muere por las drogas? ¿Cómo puede sentirse tranquilo en eso? Porque Jesús prometió, y Jesús promete, y podemos sentir paz dentro de las situaciones, podemos hacer como el águila y volar alto, y irnos sobre las tempestades, y poder ver desde arriba. Gloria a Dios. Hay paz, hay tranquilidad, hay armonía en nuestros hogares, hay tranquilidad, se disipa la angustia, duele menos. Pregúntemelo a mí, que llevo 10 años con artritis reumatoidea y fibromialgia, que a veces lo que quiero es estar acostado todo el tiempo y no levantarme, pero por la gloria de Dios me levanto, sigo adelante. Mis manos se estaban deformando todas, mi esposa lo sabe, chichones por todos lados, hermano. Y yo confiando en mi Cristo, y confiando en mi Cristo, yo decía, bueno, Señor, enséñame tus propósitos para yo poder sentirme que estoy haciendo lo que tú deseas. Mis manos están casi perfectas. Le doy gloria a Dios por eso. No tengo chichones, sigo siendo feo, que eso no es maravilla. El Señor no va a hacer estas cosas, ni me interesa la estética. Pero las cosas que dolían duelen menos, hermano. No le digo que no vivo con dolor, vivo con dolor, pero no sé, vivo y soy feliz y duermo bien. Mi esposa me dice, yo no sé cómo tú dices, voy a dormir, pones la cabeza ahí y quedas dormido. Si yo pudiera hacer eso, pues gloria a Dios, así es. No me pregunte a mí, pregúntele a Dios. Y nosotros somos testigos, decía Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, y aquí y lo mataron colgándolo en un madero. Cuando Pedro le comienza a hablar a esta gente, se reúne con los hijos, con las familias que estaban en estos gentiles, porque Pedro logró y llegó a ir allí donde estaban los gentiles, porque Jesús lo que le quería decir a Pedro era: Pedro, no hay gentiles ni judíos, todos somos unos en Cristo. Amén. Y Cristo viene para todos. Señor. Y Cristo salvará a todo el que desee salvarse, el que se haga de la gracia de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir la vida eterna?
¿Quieres vivir con Cristo? Acepta a Jesucristo como tu Salvador. No hay otra forma. Las obras de la ley no salvan a nadie. La ley me enseña el pecado y le damos gloria a Dios por eso. Porque me enseña y es un espejo para que yo me mire y vea cuando estoy mal. Pero solamente Cristo, solamente en Cristo podemos encontrar la salvación. Así es que la ley tiene un gran propósito. El propósito de llevarnos a Jesús, que es el único que nos puede librar. Por eso Pablo lo decía: gracias le doy a Dios por Jesucristo, porque en Él y con Él puedo yo vivir agradándole a Él. Y a ese hombre que tengo ahí lo puedo mantener atado. ¿Sabe, hermano? Que si el Espíritu de Dios está en su corazón, el enemigo no puede entrar. Créalo. Déjese llevar por el Espíritu de Dios. Conozca el Espíritu de Dios. Pero ¿y cómo yo conozco el Espíritu de Dios? Tienen que verse frutos en usted. Si hay frutos, verdaderamente hay bendición. Hay un texto que no lo tenía, pero ahora me viene a la mente y me gustaría que lo leamos. Se encuentra en el libro de Gálatas. Gálatas, el capítulo 3. ...24... Vamos a empezar en el 24. Dice, y dejamos allá a Cornelio. Pedro está allí hablando con ellos, pero vamos nosotros a escaparnos un momento y venir a Gálatas. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? Gloria a Dios, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Qué lindo, hermanos, que cuando habla de palabra justificado, habla, es una terminología, cuando se habla de justicia, es una terminología de juicio. Un día su nombre va a ser expuesto en ese juicio investigador que está ahora mismo en proceso. Ahora mismo está en proceso. Yo no sé cuándo será el mío. Por eso es que debemos vivir, decía Pedro, que vivamos con sana, hermosas las palabras de Pedro, que dice: pero ¿por qué no podemos vivir sanamente teniendo una verdad tan grande, que es el Evangelio, y a Jesucristo de nuestro lado? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero dice el 27, mire qué lindo, y este es el que yo le doy gloria a Dios. Porque todos, alabamos el nombre de Jesús, amén. Porque todos los que habéis sido, aleluya, y por eso me gozo con el hermano Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, gloria a Dios. Amén. Qué bueno que estamos revestidos de Cristo. Amén. Qué bueno que Jesús se va a revestir de Cristo. Gloria a Dios. Y si hay alguna persona aquí que no ha sido bautizada y necesita ser bautizada, debe decir: yo también quiero vestirme de Cristo. Gloria a Dios. Yo también quiero vestirme de Cristo. Yo también quiero vivir la vida eterna. Yo también quiero poder sentirme gozoso aún en las situaciones difíciles que vivo mi vida. Yo también quiero de esa gracia divina que Dios da. Yo también quiero paz. Gloria a Dios. Amén. ¿Y sabe qué Pedro dice en el verso 42, hablando con ellos? Él dice: y nos mandó que prediquemos al pueblo, que testifiquemos que Él es Dios, que Dios ha puesto, y mire esto, hablando del juicio investigador, por juez de vivos y de muertos. Gloria a Dios. ¿A quién puso como juez? A Jesús. ¿Recuerda lo que hablamos? Que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, si usted decide vestirse de Cristo, podrá quitarlo del amor de Cristo. Ni tribulación. Quiero buscarlo.
8, Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligros? ¿O espada? Como está escrito. Dice que por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sí, somos muertos. ¿Sabe por qué? Porque tienes que morir al yo. Aleluya. Por eso tenemos que morir cada día. Tenemos que morir a nuestra agenda. Tenemos que morir a las cosas que nosotros creemos que son buenas para poder vivir. Usted puede ser bueno, ¿sabe? Hay mucha gente buena. Hoy yo conozco personas muy buenas. La madre de Calcuta, una mujer muy buena. Dicen aquel hindú, se llamaba Mahatma Gandhi, persona muy buena. Algunos dicen hasta que Obama es muy bueno. O quizás el médico aquel del barrio que a veces le llevaba a uno y hinchado y está bien, vamos. ¿Verdad que los habían antes? Ya no los hay. Pero antes los habían. Había un doctor que a veces usted iba y él, pues está bien, no tienes, pues está bien, trae una gallinita o algo y ya con eso resolvía. Y era muy bueno. Pero ¿sabe? Que hace falta algo más que ser bueno. Por ser bueno, nadie va a heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos se puede heredar solamente de una forma: de que usted esté de parte del que hizo los cielos y la tierra. Que usted esté de parte del que sostiene todas las cosas. Que usted esté de parte de Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Ese fue el que Dios puso como justicia para nosotros, Jesucristo. ¿Y sabe cuándo ganó esa batalla? Cuando por tus pecados, cuanto por mis pecados, cuanto por los pecados de nosotros, fue llevado a la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y fue sobre él todo el pecado del mundo, el mío, el tuyo, el de usted, el de todos. Todos fueron sobre él. El que no cometía pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que podamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Solamente en Cristo hay salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es que, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, de Romanos 3, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Amén. Oh, yo no puse nada ahí, fue un regalo. Mis obras de la ley, mis obras por ser bueno no llego. Solamente podemos llegar por la gracia que recibimos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Y sabe que ese término redención también conlleva mucho. Se redime a los esclavos. Y usted y yo éramos esclavos. Pero ya yo no quiero ser más esclavo del pecado. Ya yo no quiero ser más esclavo de Satanás. Hoy es el día de decir: Satanás, yo no quiero más estar contigo. Yo me quiero hacer de la gracia de Dios. Amén. Yo me quiero hacer del sacrificio que Dios mandó, de ese Hijo de Dios que ahí manifestó su justicia para que todo el pecado del mundo cayera sobre él y nosotros poder ser declarados justos. Amén. Ante Dios, ante el juicio, porque llegaremos ahí. Ese juicio investigador no lo saque de su mente. Estamos, y ese juicio se está celebrando en este momento. Gloria a Dios. Y necesitamos presentarnos allí. Allí tenemos que ir nuestros nombres. Y yo quiero que cuando su nombre llegue allí y sea escrutado, Jesucristo pueda decir: aquí lo tengo en mi chat. Aquí tengo el nombre de Él. Aquí, porque yo morí por Él. Mi sangre, mi sangre, mi sangre fue vertida para remisión de los pecados del mundo. Gloria a Dios. Hermano, hágase de ese bien. No permita que el enemigo se gloríe sobre usted y lo siga siendo esclavo. No sea más esclavo del pecado. Gloria a Dios. Adquiera la redención que hay en Cristo. Gloria a Dios.
El tiempo se nos ha ido. Yo quiero que leamos el camino a Cristo, el capítulo 7 y la página 94, lo que dice la inspiración del hermano Wayne. Su vida fue impecable, murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de tu justicia. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, serás contado entre los justos por consideración de Él, de Jesús. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si nunca hubieras pecado. Alabado sea Cristo. En Mensaje Celeste, tomo 1, 448, ella afirma: cuando está en el, mire esto, hermano, analice. Cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. ¡Wow! Por eso me encanta cuando yo leo Romanos 5.1. Cuando leo Romanos 5.1, bueno, a Martín Lutero le explotó la cabeza. Y a cada uno de nosotros nos debe hacer sentir algo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos enfrentar el juicio investigador, hermanos. Amén. Por eso no debe que tener miedo. Si usted tiene relación con Dios, si usted se deleita en la ley de Dios, si usted desea hacer la voluntad de Dios, si usted permite que el Espíritu de Dios more en usted, usted puede caminar tranquilo. Su nombre será escrutado y yo no sé cuándo va a ser el mío y usted tampoco sabe. Lo que yo sí sé es que yo tengo a un defensor que va a salir de mí. A mí no, si yo me presento allí soy muerto, porque soy pecador y nada bueno hay en mí. Pero gracias a Dios que el que va a juzgar es el que murió. Y Satanás va a buscar la forma de ponerlo a usted para que usted sea condenado. Pero Jesucristo es el que se va a presentar por nosotros. Amén. Yo no voy a ser listo. Yo lo que tengo es que mantener mi fe, mantenerme agarrado de la mano de Jesús, mantenerme caminando como Jesús quiere, haciendo la voluntad de Él. Los mandamientos tienen 2 tablas, porque a veces hacemos nada más que lo de la primera tabla. Somos fieles a Dios, muy fieles a Dios. Somos muy religiosos, pero cuando vemos la necesidad del hermano, miramos para el lado. Cuando vemos el dolor del hermano, miramos para el lado. Cuando vemos el sufrimiento del hermano, miramos para el lado. Me acuerdo cuando le preguntaron a aquellos, ¿cuál es el prójimo? Y le da una palabra. Venía uno que acababa de salir del culto, el sacerdote, y había uno allí tirado. El sacerdote hizo, creo que hizo como que no vio, ¿verdad? Para no sentirse culpable. Apareció otro, que era un levita que estaba allí ministrando también en el santuario, porque son muy fieles a Dios. También pasó de largo. Vino uno que era enemigo de los religiosos, supuestamente, pero tenía un corazón misericordioso. Es necesario amar a Dios, pero si no amamos al prójimo, no cumplimos con esa ley de Dios. Es necesario ver al pecador y sentir dolor, sentir tristeza, sabiendo que el juicio investigador está en proceso y que pronto, no sabemos cuándo, nuestros nombres estarán allí. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a tener el sentir que tuvo Pablo, saber que dentro de nosotros no hay nada bueno y que solamente de la mano de Jesús podemos tener victoria. Continuaremos
Este tema continúa mañana, porque mañana tenemos la segunda parte de la justificación y seguimos mirando a Cristo. Seguiremos, el viernes, seguiremos viendo a Jesús, cómo Jesús y Dios ha provisto para que cuando llegue ese momento que es necesario, porque los seres creados inteligentes que existen en el universo tienen que ver que el carácter de Dios es vindicado nuevamente. Tienen que ver que los que vamos a acompañarles en los reinos de los cielos merecemos estar allí. Que el plan que Dios ha creado es un plan perfecto y que merecemos vivir con ellos eternamente y aceptados. No es para Dios. El juicio investigador es para ellos, los que observan, los que han observado por 6.000 años el desastre, el caos, lo catastrófico que ha sido el pecado introducido por ese mal, ese malvado. El Señor lo reprenda. Amén. Satanás, la serpiente antigua, se llama diablo. El Señor le reprenda. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Los espero el viernes. Los espero el viernes para continuar. Y gracias a Dios, el pecado no puede reinar en la vida de los que están en Cristo. Que Dios les bendiga. En esta noche podemos poner y ganar. Y oramos. Alabado sea. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bonito es saber que este pecado terminará. Amén. Y que ya cuando termine el juicio investigador estaremos ya seguros. Un poquito de situación y problema, pero ya debe venir verdad. Amén. Y no tardará. Gloria a Dios. Y nos iremos con Él para vivir eternamente y para siempre.